Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Irene Ortiz para hablar sobre su libro El mito de la ciudadanía, editado por Herder. Irene Ortiz es doctora en filosofía y directora en el área de la filosofía de la revista Filosofía & Co. Os dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre ella. Nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutéis de la charla y tenéis más información sobre el proyecto en la descripción. Empezamos. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Humanistas sin Muchísimas complejos. gracias. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal va todo? Pues bien, ya final de curso, o sea que muy bien, sí. Tú eres profesora, ¿no? En la Universidad Sí, de Madrid. el Autónoma de Madrid, eso es. ¿Y qué tal la experiencia en la universidad? Ahora como profesora, que entiendo que por tu edad no hace mucho que estabas al otro lado del aula, ¿no? Bueno, tampoco hace tan poco, pero, o sea, terminé el máster en el 14 y sí, ya me doctoré hace 5 años y bueno, bien, a Eso es mí me poco gusta tiempo, mucho la Irene, eso es poco docencia. tiempo. Ya, claro, claro, supongo, efectivamente, depende de desde donde se mire. A mí me parece bastante, pero sí, entiendo que no es tanto. Nada, a mí me gusta mucho la docencia, me la paso muy bien con los alumnos y las alumnas. Y la transición a escribir, porque entiendo que El mito de la ciudadanía es tu primer libro, ¿no? Así Sí, publicado más allá de sí, lo sí, sí. académico. Claro, sí, es el primer libro y bueno, siempre te preguntan, ¿es la tesis? Pues no, claro, esto no está escrito como una tesis doctoral. Creo que es algo que me interesaba ya en la tesis, pero que no le pude dedicar tanto tiempo, aunque muchos de los autores que menciono en el libro sí que los trabajé en la tesis, pero bueno, creo que el lenguaje en el que está escrito, todo no es el de la tesis ni mucho menos. Y me ha gustado mucho escribirlo, la verdad. Lo he disfrutado bastante y supongo que eso es lo importante. No sé si el lector eso lo podrá intuir, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. ¿Tenías ya la idea, la semilla de escribir algo así más divulgativo o te surgió de un imprevisto o fue una petición, ¿no? Que muchas veces pasa así. No, yo llevo 2 años trabajando en Filosofía & Co, que es este proyecto que tenemos de divulgación de Sí. filosofía. Soy la directora filosófica del proyecto y ahí la directora, la verdadera directora del proyecto, que es Amalia Mosquera, Mm. pues ella, cada vez que yo le presentaba algún texto o que revisábamos textos de otros colaboradores, ella insistía mucho en el espíritu del proyecto, que tenía que ver con poder llegar a más gente, con hacer esta divulgación de la filosofía. Y es verdad que creo que en 2 años yo también me he ido domesticando y he aprendido, bueno, a decir las cosas de una cierta forma que creo que consigue llegar a más gente y que me parece mucho más interesante que la filosofía estrictamente académica, que también la hago, porque al final como investigadora y profesora en una universidad pública hago eso y también lo disfruto mucho, pero bueno, creo que tenía sentido hacer un libro que no fuera exclusivo para profesores o estudiantes de filosofía. Porque, Irene, ¿a quién está destinado? Bueno, tanto lo que escribes en Filosofía & Co, entiendo que es este portal Sí. digital de filosofía, y tu libro, ¿para quién lo escribes? Bueno, a ver, en el portal y en la revista de Filosofía & Co yo creo que nos dirigimos a un público más amplio, aunque al final tampoco nos podemos llamar a engaño. Alguien que se gasta 10 euros al trimestre en comprar una revista de filosofía o que se suscribe al portal y que lee artículos de filosofía es alguien que por lo menos tiene ese interés
en la filosofía. En el caso del libro, O en pensar, ¿no? Al menos, eh, en reflexionar un claro, poco. en pensar, eso es, o sea, tiene esa inquietud y también esa determinación de dedicarle unos minutos al día en leer un artículo, 10 15 minutos, sobre un autor, sobre un problema filosófico. Entonces, eso ya es un corte demográfico, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién quiere hacer eso? Y en el caso del libro, a mí me gustaría que lo leyeran pues también estudiantes de ciencias políticas, de otras disciplinas que no son estrictamente filosóficas, pero que pueden estar interesadas en estudiar o en pensar qué es esto de la ciudadanía. Entonces, el corte sí que estaba marcado en alguien que tuviera simplemente el interés por entender qué es la filosofía, pero otra vez no me llamo a engaño y asumo que, oye, pues leer 100 páginas sobre Grecia y Roma y cuáles son los mitos que constituyen la ciudadanía, pues no tiene por qué ser para todo el mundo, no todo el mundo tiene que estar dispuesto a invertir su tiempo en esto y está bien. Y no pasa nada y es legítimo y sano. La publicación del libro fue en febrero, ¿no? Este febrero, Sí, fue este 2024. febrero, hace 2 meses, eso es, sí. ¿Y cómo Sí, sí, está hace siendo poco. la experiencia de momento con este libro? El otro día vi que estuviste en San Jordi, ¿no? También. Sí, estuve en San Jordi, que nunca había estado en un San Jordi en Barcelona y fue una experiencia muy chula. Y Tiene algo yo de no lo mito también, sé. ¿eh? San Jordi. Sí, claro, 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 efectivamente también hay algo ahí con el rito, con estar ahí, que es interesante. Y, y no, bueno, la experiencia está siendo bonita, pero también tiene algo, en mi caso por lo menos, no sé otras personas cómo lo sentirán, pero para mí tiene algo de pudoroso. Hay algo en lo que has estado trabajando varios años que ahora está en la calle, está al alcance de cualquiera, que supongo que siempre ha sido el objetivo, pero bueno, a mí no deja de sorprenderme que alguien pueda llegar y discutir, comentar contigo cosas que tú has pensado y que has publicado. O sea, eh, que tiene todo el sentido del mundo que eso pase, pero bueno, también hay algo de pudor en eso, por lo menos yo lo estoy sintiendo así. Tu libro, Irene, tiene por título El mito de la ciudadanía. Supongo para que los que nos estén escuchando y acompañando en este podcast les puede llegar a sorprender que estas dos palabras estén en una misma frase, pero tú explicas que todo tiene una raíz en la historia. Y por ello te quería Sí. preguntar por qué has planteado el libro desde esta perspectiva histórica, tratándose de un tema que puede resultar como muy presente, muy actual. Sí, pues te digo la verdad, em, no lo sé, cuando era estudiante de filosofía y veía las asignaturas de filosofía política, siempre me sorprendía que se diera por supuesto esa noción de la ciudadanía, de que había ciudadanos y había extranjeros y había una comunidad política que se formaba casi de forma natural. Y me interesó en cierto momento empezar a indagar, bueno, de dónde surgía este dispositivo, más allá de como acontecimiento jurídico, y entonces pues era muy fácil decir, vale, derecho romano, me interesaba ver, porque eso sí que es algo en lo que creo firmemente, que todas las formaciones jurídicas tienen una base, un pozo en relatos que sostienen y que permiten que esos dispositivos se formen. Entonces, bueno, simplemente fue empezar a tirar un poco del hilo y, y no lo sé, y encontrarme con algunos relatos en Atenas, ¿no? En torno al siglo quinto, cuarto antes de Cristo, que me daban claves que me permitían pensar esta ciudadanía cómo se había formado, porque al final eh, algo que no lo sé, que quizá ya tenemos muy naturalizado, muy normalizado, pero que no es evidente para unos ojos extraños, es por qué la ciudadanía se regula a partir de los principios de suelo y de sangre. Bueno, pues me parecía que cuando uno comienza a tirar del hilo se da cuenta de que hay unos relatos, unos mitos
grecorromanos que dan cuenta de estos fenómenos y que seguramente son los que permiten justificar porque luego Roma tiene esos dos derechos para establecer o para articular la ciudadanía. Y la verdad es que fue así. Y luego, por esta frase que dice mucho un compañero de la universidad y amigo, Iván de los Ríos, que se centra en filosofía antigua y siempre habla de que en realidad no ha pasado tanto tiempo, un poco en la línea que me decías tú ahora, ¿no? De, bueno, para ti 2015 hace mucho, pero no ha pasado tanto tiempo, y con un poquito de perspectiva histórica, pues efectivamente tampoco nos separa tanto de Platón y de los relatos que decían, y entonces es muy impresionante ver cómo esos mitos que hoy nos suenan un poco raros o anticuados o desfasados, ¿no? El mito de autoctonía en Atenas. Bueno, pues en realidad está presente de alguna forma en nuestro día a día o en un dispositivo que determina las condiciones de vida de los seres humanos hoy, ¿no? Que es la ciudadanía. Y no lo sé, me parecía que tenía sentido exponerlo así en el libro. Sí, no, y creo que es una de las partes más interesantes. Ahora decías que como que te resulta impresionante y a mí también me ha impactado. O sea, al final en su momento también estudié un poco la importancia del mito en la forma de revelar parte de nuestra cultura, pero ahora con tu libro he podido un poco descubrir esa fuerza, ¿no? Del mito en lo que tú comentabas antes de los relatos, en esto de la ciudadanía. Entonces, te quería preguntar un poco, ya me lo has dicho, pero si los mitos explican todo nuestro mundo, por mucho que pensemos, que es lo que pasa también con el dispositivo de la ciudadanía, por mucho que pensemos que esto es así porque tiene que ser así y así ha sido toda la vida. Sí, yo creo que, bueno, no sé si explican todo, pero desde luego buena parte de nuestra realidad me parece que sí. Que podemos encontrar mitos que nos ofrecen una explicación de dispositivos que en nuestro artefactos que en nuestro presente nos parecen normales y que sin embargo responden a estos relatos míticos que se vienen contando desde hace 25 siglos, ¿no? Y esto, bueno, creo que al final darle nombre o encontrar la raíz, y por eso a mí o algo que repito mucho es que todas esas, las 100 primeras páginas más o menos del libro, que puede parecer también un ejercicio de simple erudición, ¿no? Quiero enseñar todo lo que sé y por qué podemos remitirnos a estos autores. Bueno, creo, o me gustaría pensar que en realidad tiene otro sentido y que simplemente tratar de dar nombre, de encontrar la raíz de un dispositivo que se nos presenta como normal y que produce situaciones de injusticia, que en última instancia produce muerte, que eso también es lo fuerte, ¿no? Un dispositivo como la ciudadanía que tiene esta capacidad para influir en la vida de las personas y también para producir muerte en las fronteras. Y me parece que cuando se señala el origen o los orígenes, los diferentes relatos que permiten su formación, creo que también se desactiva, o que por lo menos en la cabeza de las personas que no sé si queda en el libro, tampoco quiero darle esa importancia al libro, pero bueno, en mi caso, por lo menos sí que dar cuenta de estos relatos y de pronto entender, pues que al final este dispositivo está vertebrado por tragedias de Esquilo, me permite decir, quizá podríamos encontrar otros relatos que nos ayudaran a construir o a pensar un mundo más justo. Y me parece que eso funciona con el dispositivo de la ciudadanía, pero también con otros artefactos que producen injusticias en nuestro presente. O sea, creo que al final dar nombre, encontrar los relatos o las bases de estos artefactos ayuda de alguna forma a desactivarlos, a debilitarlos, a quitarles ese poder
de influir en nuestro presente. Me parece que es un primer paso, ¿no? El señalar, Sí, bueno, ojo, que este dispositivo, en realidad, un dispositivo que nos parece tan fuerte, tan bien armado, tiene grietas y esas grietas las encontramos en que sus relatos son míticos y son estos, pero podrían haber sido otros y entonces nuestro mundo sería muy diferente. Y creo que hacer ese ejercicio en general para la vida, para como análisis o como forma de aproximarnos a la filosofía, a lo que se llama análisis arqueológico, a mí me parece que funciona bien, o por lo menos a mí me ha funcionado bien. sí, sí, no, totalmente. Pero una cosa, Irene, ¿descartas 100% que el origen del concepto de ciudadanía, lo que entendemos por ciudadanía, o otros dispositivos, tenga que ver algo con una razón más práctica, más allá de los mitos que explicas en el libro de los que estamos hablando? No, 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 claro, claro que tiene que ver con una razón práctica. De hecho, por eso creo que el giro de 180 grados que se produce en Roma, donde se encuentran otros relatos, y entonces ahí también es interesante ver cómo, bueno, pues Atenas se contaba de una forma y Roma se cuenta de otra, precisamente para dar respuesta a unas necesidades prácticas. Es decir, Roma tiene unos intereses imperialistas que Atenas no, y entonces los relatos cambian. Eh, pero bueno, creo que por ahí va la cosa. Me parece que hay una íntima solidaridad entre unas motivaciones políticas, prácticas y los relatos que se escogen. Y precisamente por esa facilidad que tienen los artefactos de adaptarse a las necesidades epocales, a esas necesidades prácticas, me parece que no sería descabellado plantear que nosotros ahora tenemos otras necesidades y que deberíamos inventar unos relatos que satisfacieran mejor esas exigencias que nos presenta nuestra época. Y es eso, o sea, me parece que que hay una articulación entre unas necesidades práctico-políticas y eh, unos relatos que nos ayudan a legitimar cómo dar respuesta a esas necesidades. ¿Y cómo llegan esos relatos que dan respuesta a esas necesidades a después un segundo paso, que sería el tema más pragmático, a el último, que es cuando se materializa en una norma? Pero yo estudié Derecho y en su día estudié Ujú, Derecho romano y estudié un poco pues, los ya. distintos tipos de ciudadanía y después también cómo se relacionaban estos con los derechos y obligaciones que podían tener los distintos tipos de ciudadanía o formas de relacionarse con el poder. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo jurídico, en lo que acaba siendo normativo, con lo mítico, desde tu punto de vista? Mm, o sea, creo que es muy difícil trazar una distinción entre lo jurídico y lo político. O sea, yo de hecho siempre hablo de las instituciones jurídico-políticas porque creo que van muy de la mano y que al final los artefactos jurídicos responden también a una voluntad política de querer articular la institución jurídica de una cierta forma y entonces siempre hablo de instituciones jurídico-políticas y lo pongo de la mano. Em, y me parece que los relatos míticos pueden estar a disposición de esas necesidades políticas y a la vez, o sea, yo lo pondría como una relación bidireccional, es decir, por un lado la política puede privilegiar unos relatos, unos discursos frente a otros, es decir, me parece que cuando se repartían los premios a las mejores tragedias en Atenas también había una voluntad política por privilegiar y premiar aquellas obras que estuvieran más alineadas con una cierta visión política, pero a su vez me parece que esas tragedias también dan forma y consiguen moldear una cierta visión política. Entonces yo lo pondría como una relación bidireccional que permite dar cuenta bueno, de esa relación entre entre las dos instancias, ¿no? Entre la política
la política y la jurisprudencia y los relatos míticos. Es decir, cuando nos vamos eh, a la Eneida, por ejemplo, bueno, pues ahí sabemos que hay un encargo de Augusto por querer dar cuenta de una cierta forma política, pero a su vez o de su figura, Ujú, de su figura política, pero también creo que luego la Eneida consigue dar forma a cómo se tiene que pensar la política en Roma, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo desde una perspectiva bidireccional y no creo que sea interesante darle una primacía ontológica a uno de los dos polos. Es decir, no me parece que solo los relatos míticos eh, sean los que dan forma y los que permiten pensar los artefactos jurídicos y tampoco me parece que sea al revés. No creo que los relatos míticos o la literatura estén solo al servicio de estos dispositivos jurídico-políticos. ujú. Porque una cosa, Irene, ¿tú qué pensabas, o sea, qué era para ti la ciudadanía antes de ponerte a trabajar para el libro, de ponerte a investigar para el libro? Pues siempre ha habido un poco esta, no sé si llamarla disonancia cognitiva entre, por un lado, escuchar siempre hablar de la ciudadanía en este sentido más sociológico y entonces ciudadano es cualquiera que está en un territorio y que participa de él y por eso hablamos de movimientos ciudadanos o de las cuestiones que interesan a la ciudadanía donde no importa tanto el estatus jurídico, pero a la vez bastaba dar un vistazo rápido a la realidad para entender que la ciudadanía como dispositivo estrictamente jurídico, es decir, como determinar quién es el ciudadano y quién es el miembro pleno de un Estado y quiénes son extranjeros residentes y quiénes están en situación de irregularidad administrativa, como eso tenía un impacto en la vida de las personas a la hora de poder determinar cuánto tiempo alguien puede permanecer en un territorio, cómo de provisional pueden ser sus planes a futuro y entonces esa tensión entre ver por qué utilizamos la ciudadanía en ese sentido mucho más laxo, donde no importaba esa distinción jurídica. Y luego, pues de verdad es que tampoco me parece que sea descubrir nada a nadie, ¿no? Pero esta jerarquía que establece la ciudadanía dentro de los residentes de un territorio, ¿no? Pero me Ujú, parecía que tenía sentido estudiarlo y no dar por descontado que esa forma de entender el mundo, esta forma de organizar más bien el mundo era la única posible. Pero yo me aproximé a la ciudadanía con esa clara necesidad de esto hay que hacerlo desde el derecho. No tiene sentido seguir utilizando la ciudadanía solo desde una perspectiva sociológica y de hecho es lo primero que digo en la introducción apoyándome en ujú, Ferrajol y en Bobbio, en estos autores que han trabajado esta cuestión y que sobre todo Ferrajoli ha estado muy enfadado y ha denunciado muy enfáticamente él porque no es una buena idea olvidar la importancia jurídica de la ciudadanía y solo privilegiar este sentido más amable sociológico. Y creo que partiendo de ahí, bueno, pues se ha ido haciendo mucho más evidente este corte y a mí lo que me interesaba sobre todo era eso, desnormalizar, desnaturalizar un dispositivo que creo que produce un mundo mucho más injusto, más desigual, con un dispositivo o que se apoya en dos principios que son completamente azarosos, ¿no? Que son la sangre y el suelo. ujú. ¿Qué sucede, bueno, en ese análisis que tú dices arqueológico, en tres ejes, Ujú. en pasado, presente y futuro, el primer viaje que realizas al pasado es a Grecia, Atenas, con el mito de la autoctonía. ¿Qué sucede qué sucede en Atenas con ese mito y por qué es tan importante para entender lo que pasa después? Bueno, a ver, yo creo que no lo sé. Para mí o sea, creo que era importante hablar de ese nacimiento de Erictonio,
porque es este mito donde básicamente nos cuentan cómo Hefesto está persiguiendo a Atenea y es a partir del semen que derrama Hefesto a la pierna de Atenea, como ya se lo Mm, limpia, ¿no? La diosa se lo limpia asqueada y lo tira a la tierra y de ahí brota el primer autóctono. Bueno, es un relato tonto, pero un relato tonto, un relato que a nosotros hoy nos queda muy lejano, nos queda como esa historia de niño, esa infancia de la inteligencia griega, que son los mitos, o que como se suelen entender a los mitos. Y creo que hablar de Erictonio y poner en negro sobre blanco y señalar cómo ese mito de autoctonía todavía está presente en la forma en la que entendemos la ciudadanía es importante para darnos cuenta de que ese relato podía haber sido de otra forma y tendríamos una forma bien diferente de pensar la ciudadanía. Entonces, volver a los textos de Apolodoro, volver a Platón, a Isócrates y a los discursos fúnebres, donde todo el rato están hablando de ese antepasado común que tienen los atenienses y que es lo que permite pensar Atenas de una forma distinta, diferencial respecto al resto de polis griegas. Creo que ahí, en eso que Platón encuentra distintivo de Atenas y es ese antepasado común, podemos encontrar un germen, una raíz de cómo después nosotros pensamos la ciudadanía también basado en una suerte de pureza eh, de la sangre y de esa vinculación con el suelo que, insisto, no es tan evidente si lo miramos con unos ojos quizá un poco más ingenuos o descreídos. mm. ¿Sirve ese mito o no, el desarrollo del concepto de autoctonía como trampolín para elevarse sobre los demás y rechazar al que viene de fuera, al extranjero? Es decir, el rechazo a otros pueblos que no sea el tuyo, pero desde una autoridad muy moralista, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, ahí es, bueno, no sé si divertido. Yo desde luego me lo pasé muy bien, pero es, de verdad es francamente gracioso ver estos discursos fúnebres donde Demóstenes dice que, bueno, que claro, que es que los atenienses pueden hacer remontar su linaje a cada uno de sus remotos progenitores frente a el resto de griegos que se han mezclado todos, que han tenido que dejar sus ciudades. Hay un desprecio muy evidente hacia esa mezcla con otros griegos y una reivindicación de esa autoctonía ateniense y de ser ellos los hijos de la tierra, que luego es el subtítulo que le da Sí, sí. Nicolorós a su libro y que es muy bueno porque, porque es la forma en la que ellos se pensaban y es lo que encontramos en Platón, esa referencia a nosotros somos hijos de la tierra. Como un don Y por especial, eso, ¿no? A mí me recordaba claro, un poco lo de Erictonio a una efectivamente, especie de Adán y Eva, ¿no? Y su paraíso era Atenas. totalmente, totalmente. Eh, y luego, si te fijas, hay también una forma en la que eso prescribe cómo los atenienses tienen que ser. Platón lo dice muy claro. Nosotros somos valientes y ciudadanos legítimos de esta patria por nacimiento, pero esto nos hace ser valientes por haber nacido de valientes. Nosotros somos así y no podríamos ser de otra forma porque demostrar que no somos valientes implicaría que nuestro mito es falso. Y eso no es admisible, no es concebible, ¿no? Entonces, creo bueno, que eso sí señala de alguna forma o hay una condena muy explícita del resto de pueblos griegos, no digamos ya de los que están fuera de Grecia, que no tienen esos antepasados comunes y que en última instancia no pueden remontar
su linaje a una única figura, que en este caso es Erictonio. Mm. En la página 47 del libro dices, los atenienses, en cambio, no pueden aceptar la desigualdad política entre ellos, porque todos descienden del mismo infante que en un tiempo lejano cuidó a Atenea, es lo que estamos comentando ahora. ¿Qué Ujú. relación tiene el nacimiento de la democracia con todo esto de la autoctonía ateniense? Sí, sí la tiene. A ver, yo creo que ahí otra vez, esa relación, eso que estábamos hablando antes, ¿no? La íntima solidaridad que se establece entre las formas políticas y los relatos míticos. Yo creo que en última instancia lo que trata de hacer Platón en ese discurso fúnebre ficticio, que él trata de decir cómo sería un discurso fúnebre, más bien cómo son los discursos fúnebres y cómo lo haría yo. Él ahí señala que la igualdad de nacimiento, que la isogonía, eh, ese hecho de que todos hayan nacido igual y que tengan el mismo antepasado común, es lo que justifica, lo que nos obliga, dice Platón, a buscar una igualdad política, esa isonomía, y lo que garantiza además la otra pata de la mesa, que sería la isegoría, el hecho de que todos puedan tomar la palabra en público de igual forma. Creo que esa igualdad casa muy bien, o que se encuentra en esa reivindicación de la autoctonía, una igualdad política, y que lo vemos en Platón, lo vemos en Lisias, o sea, lo vemos en diferentes autores que tratan de vincular esa, esa igualdad ante la ley con una igualdad, con una igualdad de nacimiento, con esa isogonía. Y bueno, creo que sí, que es una forma de justificar esa igualdad ante la ley, pero que probablemente podrían haber encontrado otras, porque esto es lo interesante. Al final, siempre se trata de encontrar relatos que legitimen un cierto artefacto jurídico-político, y es interesante, me parece, que la forma que tuvieron los atenienses de explicar al resto de polis griegas por qué ellos tenían una forma de gobierno diferente y por qué esa forma de gobierno era superior, fuera remontarse a ese antepasado común. Sí. Estamos en Atenas y después tu libro evoluciona hasta Roma y me gustaría preguntarte, Irene, por un poco las diferencias que hay entre el tratamiento de la ciudadanía en ese origen entre Atenas y Roma, que entiendo un poco por lo que escribes en el libro sobre Rómulo y Eneas, que en Roma hay una inclusión al menos ¿no? de lo diferente, ¿no? ¿Cuál es el cambio fundamental en Roma respecto a lo que se ve en Atenas? Sí, o sea, ahí encontramos unos relatos fundacionales muy diferentes a Atenas, y en Atenas teníamos Erictonio y ese antepasado común. Lo que encontramos en Roma, tanto en la Eneida como en los relatos que dan cuenta de Rómulo y Remo, es más bien una reivindicación de lo bastardo, de la mezcla, del tránsito, de esos criminales que tienen que abandonar su lugar de origen y que vienen a fundar un territorio nuevo, que vienen a fundar una forma de gobierno y una formación política diferente. Y eso es muy interesante, porque no es tanto una reivindicación de la sangre, de una pureza que desde luego no tienen con esos mitos fundacionales, sino más bien una reivindicación del territorio. Entonces ya no hay tanto una exaltación de lo étnico-cultural, sino de la simple estructura política. De nosotros estamos vinculados a esta nueva formación política, que va a ser luego el imperio, y es otra forma de pensar la ciudadanía, pero que sirve en última instancia a esa forma de hacer gobierno, esa forma de pensar la política que tiene Roma, y que es muy diferente de Atenas. ¿Qué sucede ahí con la ciudadanía? Bueno, que se adapta a esos intereses políticos. Entonces, la ciudadanía es una verdadera herramienta política que permite o que satisface
los deseos imperialistas de Roma. A mí me gusta mucho como lo entiende Donatella di Cesare, y entonces ella dice algo así como que en realidad no es que Roma fuera más inclusiva porque le interesara o porque le preocupara la vida de los pueblos conquistados, sino porque simplemente este dispositivo más inclusivo permitía dar respuesta a esos intereses imperialistas. Claro. Y efectivamente, ahí el Era un tema de dispositivo de dominio, la ¿no? Al final. ciudadanía, claro, era un tema de dominio y era una muy buena herramienta. Piensa que después de la guerra social, justo aquellos pueblos que son conquistados como castigo, podríamos decir, porque son los pueblos eh, que han perdido la guerra social, reciben como castigo justo aquellos que ellos estaban reclamando, que era la ciudadanía romana. Otra vez, no porque Roma fuera mucho más generosa que otros pueblos, sino porque conceder la ciudadanía romana permitía garantizar un mejor control de esos nuevos territorios conquistados, y con esa renuncia a la ciudadanía previa se conseguía eliminar definitivamente la existencia, podríamos decir, por lo menos simbólica, de esos pueblos que habían sido conquistados. Entonces es un elemento muy interesante, o a mí me parece que ese contraste entre Atenas y Roma nos permite ver cómo los dispositivos son muy adaptables y consiguen simplemente responder a las nuevas exigencias o a los nuevos requisitos que plantea una forma de hacer gobierno diferente, que en este caso es las ansias o los deseos imperialistas de Roma. Hay una cosa, Irene, que me hizo mucha gracia en el libro. Estamos hablando un poco de toda la exclusión de la ciudadanía que existía en Atenas y en Roma, relacionado con todo esto de los mitos originarios. Pero después comentas en el libro, hay un apartado donde hablas sobre un poco cómo, cómo tratan al extranjero más allá de excluirlos en su dispositivo de ciudadanía, pero que comentas que son extremadamente hospitalarios con el extranjero. Y pones el Ujú. ejemplo de la Ilíada y la Odisea desde ese punto de vista de la hospitalidad. Entonces, me hacía mucha gracia cómo se puede conciliar, ¿no? Por un lado, la exclusión con esos principios de suelo y de sangre, y por el otro lado, la hospitalidad que tenían también en sus propios mitos, ¿no? Sus propios relatos. Claro, es que sí, y por ejemplo ahí fíjate que cambia mucho la hospitalidad en Atenas con Sí, la hospitalidad en Roma. Em, más próxima en Roma, ¿no? en, claro, o sea, nosotros en Atenas hay una reivindicación, pues eso, en la Odisea. A mí siempre me gusta decir, y así se lo digo a mis alumnos, que la Odisea en realidad lo que es el primer gran relato de la práctica de la hospitalidad en Grecia. No se trata tanto, creo, de, del retorno de Ulises a Ítaca, sino de la hospitalidad que recibe en esa vuelta, en ese regresar a casa. Y ahí nos encontramos con situaciones muy divertidas donde a Ulises se le dice, bueno, aunque seas muy feo, yo te tengo que recibir porque de lo contrario podría hacer enfadar a los dioses, porque sabemos que Zeus es el dios que se encarga de proteger a los huéspedes, a aquellos que están buscando asilo, que están buscando hospitalidad. Los dioses también sabemos que se disfrazan de vagabundos y de solicitantes de asilo, y que castigan a aquellos que les niegan el recibirlos o el acogerlos en sus casas. Entonces, ese tránsito a después una hospitalidad quizás más restrictiva en Roma da cuenta de una práctica que en Grecia era importante y que establecía verdaderas alianzas, también políticas entre familias,
y que estaba protegida por los dioses. Entonces, sí, es una práctica jurídico-política reglamentada, con una cierta forma de hacerse, con una importancia del rito, pero también una práctica religiosa y que yo creo que en nuestros días eh, no está muy lejos de ser así. Entonces ahí el fenómeno que me parece central para pensar esa hospitalidad es quizá la paz perpetua, es ese giro que pasa con Kant, que sucede una vez que los dioses ya no intervienen en la hospitalidad y es simplemente el derecho quien tiene que articularse con la soberanía de los estados para ver cómo entendemos a los huéspedes, para ver quién puede traspasar una frontera y quién no, y qué derechos tiene el huésped en el nuevo territorio. Pero eso también está muy reglamentado en Grecia, es decir, a pesar de que Atenas se cuenta la superioridad de los atenienses frente a otros griegos, lo que no podemos pensar en ningún caso es que la hospitalidad viene a igualar a ciudadanos y a huéspedes. Eso yo creo que las suplicantes se ve muy bien cómo eh, los huéspedes tienen una condición diferente de los ciudadanos. Los huéspedes, como los metecos, no pueden comprar casa en el territorio al que llegan, en este caso Atenas. em, y los huéspedes son protegidos, son cuidados como invitados, pero en ningún caso se trata de igualar o reconocer como iguales a los huéspedes y a los ciudadanos. Esa asimetría permanece o se conserva. Claro, pero aquí pienso, bueno, algo que puede resultar una estupidez, pero así como hemos asumido o hemos heredado ese dispositivo de ciudadanía desde los principios de suelo y sangre, me resulta paradójico que no hayamos hecho lo mismo con ese entendimiento, ¿no?, de la hospitalidad hacia el extranjero, al menos en las culturas más occidentales. Tal vez las orientales tienen otra cultura en este sentido. Claro, yo de hecho eso en el libro lo repito bastante y es así. Yo siempre estoy hablando de qué ha pasado en Occidente, porque es la tradición que conozco, son los autores a los que me remito, siempre Grecia-Roma. Entonces no sé cómo se articula esa hospitalidad en otros territorios, pero efectivamente algo que yo también he hecho en falta es esa reivindicación de la hospitalidad que nos remontaría a Grecia, pero también a la Eneida, porque Ilioneo le dice a la reina Dido: ¿qué clase de hombres sois vosotros que no respetáis el derecho de hospitalidad? Y ya no por los hombres, sino por los dioses, ¿no? Y le dice esto de los dioses no olvidan, o los dioses no van a olvidar que no queréis recibir a unos náufragos que tratan de tocar con sus pies la arena, ¿no? Unos náufragos que están a punto de morir ahogados en el Mediterráneo. Y yo no dejo de encontrar muy paradójico que justo ese relato fundacional de Roma, que es la Eneida, se vea tan traicionado cada día en nuestro presente, y que sea el mismo mar el que, el que en cierto momento en la Eneida se reivindica como el mar que tiene que salvar a los náufragos, y como nosotros hoy hemos convertido ese mar en una gran tumba, en la tumba más grande a cielo abierto que es el Mediterráneo, ¿no? Entonces esa tensión Mm, creo que merece la atención. Lo que pasa que me parece que hay el haber expulsado de la ecuación a los dioses, porque lo que vemos en la Eneida es que hay un constante reclamo a: si vosotros como hombres no queréis atender a la hospitalidad o no queréis respetarla, recordad que los dioses sí lo hacen y que os van a castigar por eso. Una vez que salen los dioses de la ecuación y que ya es el derecho internacional y el principio de soberanía, Ujú. el control de la población y de la llegada a las fronteras que tiene cada estado,
es mucho más difícil justificar por qué se tendría que respetar esa hospitalidad. Y eso es interesante verlo con Kant, ¿no? Kant lo que hace es, y aún así Kant es todavía mucho más respetuoso con la hospitalidad de lo que somos nosotros en nuestro presente, porque Kant sí establece que el derecho de gentes depende de la prerrogativa del soberano, de si el soberano quiere recibir o no, pero introduce este asterisco, podríamos decir, en el que dice algo así como siempre y cuando su expulsión, el rechazo de esa visita no suponga la destrucción o la ruina de aquel que está solicitando asilo. Entonces, el soberano todavía ve limitado su poder de controlar la población de su territorio con que el rechazo de aquel que está solicitando asilo termine en su muerte, ¿no? Que el decir no te quiero recibir, que el negar esa hospitalidad termine en su muerte. Eso es lo que trata de hacer la Convención de Ginebra. Yo siempre pongo a Kant, y ahora que estamos de aniversario, siempre pongo a Kant como ejemplo de la influencia que puede tener un filósofo, porque a mí me parece muy evidente que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado del 51 estaba profundamente influenciada por eh, ese texto de Kant, que es La paz perpetua, donde él elabora el derecho de gentes y la práctica de la hospitalidad. Y lo que nos dice la Convención de Ginebra es lo mismo. Los estados pueden determinar si reciben o no a un visitante, a alguien que quiere entrar en el territorio, eh, siempre y cuando eso no suponga la destrucción o la muerte de aquel que solicita asilo. Y entonces por eso el refugiado eh, se establece a partir de ese temor fundamentado, nos dice, de ese temor fundado sobre su vida. Y si alguien tiene un temor fundado sobre su vida por motivo de persecución religiosa, política, de ideas políticas, de género, de orientación sexual, tiene que ser acogido y recibido sin excusas. No existe la posibilidad de rechazar a aquel que tiene temores fundados sobre su vida. Y esto, sin embargo, diría que no se termina de respetar del todo, ¿no? Vamos, creo que no soy la única que tiene esa sensación de que se privilegia el derecho de los estados, el derecho soberano de los estados a decidir quién puede acceder o no a su territorio frente a esos temores fundados que pueda tener un individuo sobre su vida. Ujú. Antes de cerrar el capítulo del pasado y acabar Ujú. con hablando un poco del presente, que ahora tú también introducías cosas muy interesantes, me gustaría destacar una frase que tú rescatas en el libro, en la página 28, que es de Mohamed Mbougarsar, espero haberlo pronunciado Ajá, bien, que la leo sí. para quien nos esté escuchando pues pueda saber de qué hablamos. Dice, creemos como si fuese una obviedad que es el pasado el que vuelve a habitar y rondar el presente. Habría que plantearse que la proposición inversa es tanto o más probable y que somos nosotros quienes rondamos a quienes nos precedieron sin dejar que descansen. Nosotros somos los verdaderos fantasmas de nuestra historia, los fantasmas de nuestros fantasmas. Quiero preguntarte, Irene, por el significado, porque parece muy, muy obvio, muy aparente, pero cuando la leí, y la leí varias veces, me resultó primero muy, no sé, como muy interesante, muy buena, y me apunté, pues eso, preguntarte por qué la pusiste en el libro y qué significa para ti. La puse en el libro porque es una novela que me encantó
Sí, es una novela que me gustó mucho, es un homenaje a Roberto Bolaño. De hecho el título de la novela, La más recóndita memoria de los hombres, aparece, es una cita de Bolaño, de los detectives salvajes, que meto también en un exergo en el libro. Bolaño es uno de mis autores favoritos y esta novela de Bougarsar creo que es un homenaje del que Bolaño se hubiera sentido muy orgulloso. Y me parece que en Bolaño y también en Bougarsar hay eh, un pensar el tiempo que a mí me resulta muy atractivo. Y es no tanto una forma lineal, donde el pasado ya ha sido superado, agotado, abandonado y nos vemos en el presente, sino un parasitar eh, el presente y el pasado que hace esas limitaciones mucho más difusas. Y esta cita de la novela de Bougarsar creo que, bueno, no lo sé, a mí me casaba muy bien para ponerla como exergo de ese primer capítulo, porque sí que me parece que por lo general eh, pensamos y alguien que vea el libro también podría creer que lo que yo estoy haciendo es simplemente decir cómo el pasado se hace presente en nuestros días o porque esos relatos de Grecia y Roma vuelven a habitar en nuestro presente cuando quizá tendríamos otra vez que verlo en un sentido mucho más bidireccional, donde también nosotros desde el presente volvemos al pasado y somos nosotros los que estamos empeñados eh, en parasitarlo, en encontrar en él una forma de explicación que al final es lo que yo también hago en el libro, no solo conceder esa fuerza al pasado para hacerse presente, sino también ver cómo el presente está muy empeñado en encontrar justificaciones o formas de legitimar eh, no- de legitimar esos artefactos que dan sentido a nuestra vida, de legitimar el sentido de nuestro presente en el pasado. Y me gustaba mucho la forma en la que tenía ese autor senegalés de decir el que nosotros quizá seamos los verdaderos fantasmas de nuestra historia y los fantasmas de nuestros fantasmas. No lo sé, me parece una forma muy interesante, algo que trato de hacer también, porque es la forma en la que entiendo la filosofía y la forma en la que leo como investigadora en, en entender que quizá la literatura tiene una forma de aproximarse a la realidad que no es estrictamente la académica filosófica, que es por lo menos igual o quizá más interesante y que nos puede dar claves para también para el estudio, igual un poco más sesudo, ese estudio filosófico que, bueno, diría que no debe desdeñar sí, estas ráfagas lúcidas que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Diría que hay una comprensión insisto, igual o más interesante en estas líneas de Bougarsar sobre el tiempo que algunos ensayos muy sesudos eh, que podemos encontrar en la historia de la filosofía. Qué bien, me gusta mucho lo que has dicho. Para ir terminando, Irene, Mm, vamos un poco al presente. No sé si nace o no, porque lo dejas así un poco al aire, un concepto de ciudadanía moderna que respeta más o menos esas concepciones de ciudadanía griegas y romanas que hemos estado comentando. Pero bueno, nacen conceptos como el de nacionalidad, como el de identidad, que sirven a mi modo de ver y según lo que he leído en tu libro, pues para plasmar todavía más las diferencias. El mundo evoluciona, estamos en un mundo globalizado, sobre todo en lo económico, donde tal vez hay muchas ujú, más fracturas.
se alimentan cada vez, comentas en el libro, las fronteras físicas, que dices que estas pues, son de algún modo saltables, pero que después también se alimentan cada vez más las simbólicas, que son todavía más peligrosas. Entonces, criticas también, ¿no? Dices que el jus sanguini te parece un principio caduco y propones más adelante en el libro, ya hacia el final, abandonar la ciudadanía como principio y regresar más a un concepto de persona. Me gustaría preguntarte un poco por qué es lo que hemos recibido, ¿no? Ya no yendo tan al pasado, sino en nuestro presente más reciente. ¿Y cuál es tu propuesta un poco en este sentido para superar esas diferencias? A ver, Muchas bueno, cosas, o ¿no? Has sea, dicho. sí, claro, no, muchas cosas, no, pero también para mí o sea, es el reto, es el verdadero reto. Una de las cosas que me propuse y que me di cuenta a medida que iba escribiendo el libro era que no podía terminar el libro en la segunda parte, porque entonces no había ninguna propuesta, había simplemente una descripción de algo. Y no me parecía tampoco justo con el lector o con la lectora el simplemente describir y dar cuenta de cómo se ha formado el dispositivo de la ciudadanía. Bien, un primer momento, que a mí es una de las partes que más me gusta del libro, esa primera donde hacemos Grecia-Roma, ¿vale? Luego Ujú. ese diagnóstico del presente, analizarlo. Pero claro, mm, a mí es algo que me molesta mucho cuando leo libros de filosofía que no se proponga ninguna posible salida. Yo entiendo que las respuestas que yo doy o que pretendo dar eh, no tienen por qué ser satisfactorias para todo el mundo. Desde luego no son propuestas cerradas porque no las tengo, pero sí que creía que tenía que, en fin, que intentar dar algún tipo de salida a ese dispositivo y ser honesta también con los lectores y no darme, en fin, bueno, sí, ser honesta y ser quizá, bueno, no sé si valiente, pero vaya, sí, ofrecer una respuesta. O sea, eso era importante y es la parte con la que menos estoy comprometida, en el sentido de que no sé si es la única salida posible, pero son salidas o estrategias que me parece interesante explorar, que creo que merece la pena indagar si pueden ser válidas para abandonar la ciudadanía, porque con eso sí que estoy plenamente comprometida con creer que a diferencia de lo que hacen otros autores, el dispositivo de la ciudadanía es un dispositivo que no merece la pena conservar. Mm, eh, no creo que se trate, no creo que la discusión tenga que girar en torno a si tenemos que hacerla más amable, más inclusiva. No me parece que sea un problema de plazos y entonces si el derecho de suelo tiene sentido ampliarlo y exigir plazos o medidas más sencillas, más amables. Creo que no se trata tanto de eso como de ser honestos intelectualmente y entender que es un dispositivo viciado que va a producir siempre, por muy amable que lo intentemos presentar, momentos de desigualdad y sobre todo que está basado sobre dos principios que de verdad son completamente azarosos. Entonces, eh, me parece mucho más honesto el asumir que la sangre y el suelo es algo sobre lo que el individuo no tiene ninguna capacidad de acción o sobre lo que el Ujú. individuo no tiene ninguna posibilidad de modificar y que por lo tanto no son principios válidos para regular la inscripción en un territorio y para condicionar tanto las formas de vidas, para determinar tanto esas posibilidades de vida. Entonces, bien, una vez que asumo esto y que me comprometo con eso, yo exploro algunas fórmulas que otros autores, que gente muchísimo más lista que yo ha pensado, y es
pues esa figura del extranjero residente, esa cuestión de lo impersonal que aparece en varios autores que amo y que me interesan y que me gusta leer. Mm, y me parece que ahí podemos encontrar despuntes para pensar otra forma de relacionarnos con el territorio y que creo que pueden ser interesantes y que nos pueden ofrecer unos buenos asideros para ir abandonando, ir dejando, dejando lastre y soltando esa figura de la ciudadanía. Entonces, por un lado está el extranjero residente que quizá nos permita pensar una forma de habitar el territorio y de estar presente en él que no pase o que abandone esas fórmulas de la sangre y el suelo. Y bueno, creo que por ahí tenemos algo que pensar, pero también dejo muy, muy abierto esas fórmulas, las que yo pienso, el impersonal y el extranjero residente, no tienen que ser las únicas. Quizá a alguien se le ocurre otra fórmula que podemos tomar en consideración. Yo propongo dos, Sí, sí. pero puede haber otras. Bueno, el extranjero residente, o sea, hasta cierto punto ya tenemos permisos de residencia por distintos motivos. Otra cosa es el acceso y cómo se instrumenta a nivel administrativo y burocrático también, pero ya existe movilidad geográfica. Lo que pasa que, claro, son en unos casos tasados, con unas justificaciones concretas, etcétera. No, claro, la cuestión es que existe siempre en relación Claro, a sí, sí. la ciudadanía. O sea, hay ciudadanos y luego hay Sí, sí. extranjeros residentes. Lo que yo ahí digo es, quizá podríamos, si abandonamos la ciudadanía, vamos a ver qué pasa con si todos fuéramos extranjeros Ujú. residentes, es decir, con esa condición que a mí me interesa mucho, ese ger hebreo de no, ninguno puede ser propietario de la tierra, que eso es muy interesante, pensar esa figura del ger hebreo con ahora las pretensiones del Estado de Israel de reivindicarse propietario de la Ujú. tierra. No hay una traición más grande a la tradición hebrea que reivindicar una propiedad de la tierra por esa condición que vemos en la Torá del Ger y que a mí me parece que es muy interesante el pensar la forma de relacionarse con la tierra no desde la propiedad, sino desde el uso. Usamos la tierra, la habitamos, estamos aquí, pero no reivindicarnos como miembros más legítimos que otros. Y bueno, creo que por ahí puede haber algo. Ujú. Dentro, y para terminar, de estas propuestas o alternativas que comentas, vi la charla de presentación que haces en Herder con Miquel y al final Mm, comentáis, bueno, que el mundo ha cambiado, ¿no? Y a nadie se le escapa que la tecnología también lo ha cambiado todo. Y te pregunta un poco también por lo digital. Y aquí fue muy curioso porque, bueno, debido a mi trayectoria profesional, pues he estado en contacto con personas que querían pues iniciar proyectos, emprender negocios y hay países como Estonia que para adaptarse a esta nueva realidad digital hace años ya inventó lo que ellos llaman la ciudadanía digital. Y ujú, nada, consiste en que te conceden una identificación, un permiso como una residencia digital con la que pues, puedes abrir una empresa, gestionarla totalmente online, sin importar dónde vivas. Sí que es verdad que no te otorga ningún derecho de residencia física o ciudadanía, ya, pero te permite, digamos, digitalmente hacer pues una serie de tareas, ¿no? Y una serie de derechos más vinculados a lo administrativo y al negocio. Pero no sé si el papel de la tecnología también crees que puede tener protagonismo en alguna de estas alternativas que dices bueno, que bienvenidas sean. sí, eso es quizá lo que tendría que investigar y que darle
una vuelta para las próximas investigaciones, porque es verdad que conozco muy poco de ciudadanía digital, o sobre todo a partir de Luciano Floridi y de algunos autores que sí que han mencionado eso. Pero esto tampoco es justo, porque claro, yo lo que le digo a Miquel Seguro en esa charla y lo que te puedo decir a ti ahora es, siendo un cierto recelo, pero es un recelo que, siendo completamente honesta, no está del todo fundamentado porque no lo he trabajado tanto. Entonces, así a primera Bueno, vista te pero puedo podría ser decir. un punto de partida, Irene, no... Claro, eso es, eso es. O sea, con toda honestidad, tengo un poquito de recelo para pensar esa ciudadanía digital. Me cuesta, pero también reconozco que ahí puede haber algo interesante. No conocía esta cuestión de Estonia que comentas y me parece que es Sí, interesante y que es algo que habría que ver. es uno de los países Eh, punteros en todo lo digital claro, pues con esto. Esto lleva eh, ya como unos 10 años o algo así, ¿eh? claro, joder, fíjate. Pues sí, bueno, es algo que creo que hay que tener en cuenta, que yo no lo he hecho, pero que efectivamente, insisto, aunque a mí sí, a primer golpe, bueno, no me encanta o creo que puede presentar varios problemas, desde luego es algo que tenemos que valorar, y que no sería conveniente desdeñar con mucha ligereza, porque efectivamente el espacio digital no está tan marcado o no está separado con una frontera tan rígida como nos parece. Y entonces es algo a tomar en cuenta sin lugar a duda. Bueno, Irene, invito a todas las personas que escuchan este podcast a aproximarse a tu libro, que lo compren, que vayan a una biblioteca, pero que lo lean al fin y al cabo. Y a ti, Irene, nada, te agradezco por tu tiempo, por compartir un rato de tu día conmigo, con los oyentes. Y nada más, espero que si sigues investigando de este tema, pues podamos volver a charlar en un futuro. Jo, muchísimas gracias por la invitación y sí, estaremos en contacto para ver por qué derroteros seguimos trabajando. Muchísimas gracias, de verdad. Cuídate mucho, Irene. Un abrazo. Gracias, un Hasta la abrazo. próxima. Adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.